Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio de notas y apuntes sobre el libro de Efesios. En los primeros 3 capítulos que hemos estudiado de esta carta, vemos en todos estos 3 capítulos un tratado teológico definido y estructurado por parte del apóstol Pablo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo nos presenta el plan eterno de Dios para el hombre. Vemos las grandes bendiciones de Dios que Él derrama sobre los que han depositado su confianza en Jesucristo. En el capítulo 2 nos enseña que era lo que éramos antes sin Cristo y lo que somos ahora en Él. Vemos también algunas imágenes en este capítulo 2 de la iglesia. Y ya en el capítulo 3 nos enseña el apóstol Pablo el propósito eterno de Dios para con el creyente. Y uno de ellos es crear un cuerpo de personas que lo amaran, convertir al gentil en una persona y al creyente en una persona perfecta, en plenitud de Dios, pero en virtud de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y ya a partir de este capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña la parte práctica. Y ahora veremos hecho realidad aquel texto de Efesios 2:10, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y este capítulo 4, 5 y 6 analizaremos cuáles son esas buenas obras que como cristiano nos competen y que sobre cuáles obras nosotros debemos caminar. Bien, antes de continuar, queremos agradecer tu atención y tu apoyo a este canal. Te pedimos, por favor, que acciones la campanita para que te suscribas a este canal y recibas notificaciones. También nos ayudas obsequiándonos un like, compartiendo este material con toda libertad. Lo puedes utilizar para enseñar a otras personas, para estudiar tú mismo. También gracias por tus comentarios que nos ayudan a mejorar. Tus comentarios nos los puedes enviar al final de la enseñanza de este video. Te mostramos dónde está el correo para que tú ahí nos envíes tus comentarios y con gusto te responderemos. Bien, el tema que hemos de tratar hoy se llama Caminante. Sí hay camino y se hace camino al andar. Tenemos que ir caminando por el camino que el Señor Jesucristo nos marcó, y para ello es necesario conocer la guía del texto que vamos a estudiar. Bien, el versículo 1 y 2 nos dice de qué manera vivir. Versículo 3 nos dice el propósito de por qué vivir así. Y el versículo 4 al 6, ¿por qué caminar dignamente? Iniciamos una vez con el versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Es importante esto que escribe el apóstol Pablo, y de una manera rápida vamos a desglosar un poco el versículo. Dice, preso en el Señor, está hablando Pablo que él está preso, pero aún así él manda una rogativa a la iglesia de Éfeso para que los hermanos de Éfeso caminen como dignidad de esa vocación a la obediencia al cristianismo con que fueron llamados, y que ellos han respondido a ese llamado. ¿Cómo es esa vocación? Pues con humildad y con mansedumbre, y soportándose con paciencia y en amor los unos a los otros. Pablo anima, por lo que vemos aquí, a los hermanos de Éfeso, recordándoles
primeramente, que su encarcelamiento físico no es para tener tristeza, ya que como es por causa de Cristo, debe ser motivo de gozo, y tal vez por eso dice preso en el Señor, y dando a entender que está preso en el Señor, no de Roma, no de Nerón, ya que las cadenas del hombre no pueden retener la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo les hace un ruego, les dice en este versículo, como vemos, os ruego, dice, os ruego, o sea, les estoy suplicando, y la palabra ruego es la misma palabra en griego que se utiliza en Romanos 12:1, donde nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Bien, la palabra ruego del hebreo desis, ahí ve usted el número de su Strong 1162, es un ruego para persuadir con amor y ternura, para convocar a la iglesia a caminar en la unidad conforme al llamado, es decir, conforme a la vocación con que fueron llamados. Ahora, llama la atención la palabra vocación, que es del griego kleis, 28:21 de Strong, que significa precisamente un llamado, una invitación. En este caso, es una invitación hecha por Dios mismo, en este caso, aquí por medio de Pablo, como el que está transmitiendo el mensaje de Dios. Y esto es importante, porque si Dios nos llamó a salvación, la pregunta es, ¿cómo hemos de caminar? Pues dignamente. Nosotros debemos caminar dignamente, pero también se refiere amando al prójimo. ¿Sí? Hemos de caminar dignamente, con toda humildad, no arrogantes, no altivos, no orgullosos. Y generalmente, siendo humanos y nuestra misma naturaleza, pues generalmente nos encantan los reflectores. Sin embargo, Dios nos llama a que nuestro caminar sea en humildad, caminar en mansedumbre, es decir, ser amable, ser dócil, considerado pero firme. Virtudes que no deben confundirse con debilidad de carácter. Y en el caso de la mansedumbre, consiste en controlarse y disciplinarse en el momento oportuno, es decir, cuando se pone a prueba el carácter. Ahora, con respecto a caminar dignamente, también se refiere al amor al prójimo. Ahora viene la parte humana, estamos hablando aquí de la parte espiritual. Ahora, la parte humana implica algo de gran dificultad para cualquier ser humano. ¿Cuál es? El soportarse unos a otros. Soportarse, del griego anejomai, que significa sostenerse uno con el otro con paciencia. Y aquí la verdad es algo difícil. ¿Por qué? Porque para mantener la unidad de la iglesia se requiere de las virtudes antes mencionadas, pero en lo que se refiere el soportarse a unos a otros, en ese intento generalmente afecta la unidad de la iglesia. Y vaya que es difícil la convivencia entre humanos, y aunque se digan cristianos, como individuos, tendemos a separar las virtudes de la unidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y usted con toda razón puede decir, ¿y yo por qué? Bien, la humildad, ahí es precisamente donde entra. Ser humilde, ser manso, según la palabra de Dios, no es una opción. No, al menos dentro del cristianismo. Más bien debe de ser parte de nuestra nueva naturaleza cristiana. Y algo que nos dejó por aprender el Señor Jesucristo está en Mateo 11:29, cuando dice, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Pero vean lo interesante de este versículo y que se nos olvida. Antes de decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto de llevar mi yugo sobre vosotros es un hebraísmo que indica el asumir las cargas del otro, de soportar el peso del otro, de asumir el peso del otro, de compartir el peso del otro. Y no se trata de una mera imitación que debemos de hacer el Señor Jesucristo, aunque lo considera, sino más bien se trata de una identificación con Cristo. Y aquí le hago una pregunta. Después de que usted se convirtió al cristianismo, ¿cuántas veces le ha fallado el Señor Jesús? Bueno, eso lo ha soportado el Señor. Le ha soportado usted. Y le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuánto ha soportado usted? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice, haya mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Es decir, si hay amor entre los cristianos, no veremos los defectos del otro hermano. Luego dice Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Estoy hablando de la versión Reina Valera 60. Y luego en Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona la falta, el amor florece, pero mantenerla presente, esa falta, separa a los amigos. Son 3 versículos que nos indican y explican de qué manera vivir según la vocación con que fuimos llamados. Versículo 3. ¿Cómo debemos ser? Aparte de humildes, aparte de no rencorosos, debemos de ser solícitos, o sea, prestos, prontos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta petición que hace el apóstol Pablo? Pues la unidad de la iglesia. Sí, el apóstol Pablo da una orden concisa donde poner toda nuestra atención y esmero para mantener la paz dentro de la iglesia. Solícitos, la palabra solícitos del griego spoudazo 4704, es poner todo el empeño, es poner diligencia, es poner rapidez para hacer algo, es decir, una obediencia inmediata. Ahora, ¿por qué es importante este llamado o este imperativo del apóstol Pablo? Aquí viene lo interesante. Resulta que la iglesia, como congregación de cristianos convertidos, está llena de humanos procedentes de distintos o de diversos estratos económico, social, cultural, y por tanto, distintos modos de pensar, y lo que en términos humanos casi imposible de mantener la unidad. Sin embargo, es posible en el propósito que nos deja el Señor Jesucristo. Por eso es que debemos estar empeñados como hijos de Dios en guardar esa unidad de la iglesia, entendiendo que se trata de mantener la unidad con base al ingrediente principal. ¿Cuál? El vínculo de la paz, es decir, la unión de la paz. Por eso dice aquí en la imagen que usted está viendo, como hijos de Dios debemos guardar esa unidad con base al vínculo de la paz. Por eso dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
Versículos 4 al 6. ¿Por qué debemos de caminar dignamente? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es bien interesante este versículo. Desgraciadamente, muchas iglesias se han dividido por falta de unidad, porque no han considerado las razones por las que debemos caminar como creyentes, es decir, caminar como un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, es un solo cuerpo. No hay tres cuerpos, es un solo cuerpo. Tal vez por eso esa sea la causa de las denominaciones que existen. Ahora, no es correcto que entre creyentes en Cristo estemos en conflicto, lo cual es contrario al amor. Hay un solo cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y eso nos debe de mantener siempre en el vínculo de la paz. Yo no logro imaginar un cuerpo dividido. No imagino, y perdónenme lo gráfico que voy a hacer, no me imagino una pierna caminando de manera separada del cuerpo, o una mano o unos dedos separados del cuerpo, o una cabeza separada del cuerpo. Esto me parece algo grotesco, algo horripilante. Es por eso que tenemos estar en unidad para ser un solo cuerpo, y al tener un solo cuerpo, es decir, la iglesia, tenemos entonces un solo espíritu, ese mismo sentir, y ese mismo espíritu que le dio vida a usted, es el mismo espíritu que me dio vida, que le dio vida al otro hermano, el mismo espíritu que lo coloca a usted donde debe de estar dentro de la congregación donde usted se reúne, es el mismo espíritu que opera en mí, que opera en el otro hermano. El espíritu que intercede por usted es el mismo que intercede por mí y por los demás hermanos. Eso, por eso, debemos o querer actuar de manera independiente dentro del mismo cuerpo, entonces estaríamos hablando de un cuerpo diferente. Por eso es que el apóstol Pablo en primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Por eso debemos mantener la unidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, hay una sola esperanza, una misma redención final. Los nuevos cielos y la nueva tierra prometidos serán los mismos para usted, para mí y todos los que han depositado su confianza en Jesucristo. La esperanza de la eternidad es la misma para usted y para mí y todos los que han depositado su fe en Jesucristo. Recordemos que la forma que se nos demanda que vivamos como cristianos es tan solo un ensayo aquí en la tierra de cómo será la eternidad. Y esto usted lo puede ver en el texto de Apocalipsis 20, del 1 al 7. Y esto, también vivir de esta manera, estamos considerando que tenemos un solo Señor, es decir, un solo amo, un solo Rey ante el cual nos postramos y adoramos. Dice primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, que para los paganos hay muchos dioses, hay muchos señores, pero nosotros los cristianos tenemos un solo Señor, un solo Dios, un solo intercesor, que es Jesucristo. Y esto implica unidad en autoridad,
Tenemos unidad entonces en la salvación. Tenemos unidad en la palabra. La Biblia que usted, mi querido hermano, estudia es la misma que yo estudio. Tenemos la unidad en todo lo que Dios nos demanda. Cuando el apóstol Pedro, en el texto nos lo narra Hechos 10, versículo 36, habla de que Cristo es Señor de todos y está excluyendo a toda autoridad humana en cuestión de fe y práctica. Y esto es importante, porque existe en Roma un personaje que dicta a otros creyentes que no compartimos, a otros creyentes qué hacer, qué no hacer, incluso hasta qué decir. ¿Por qué? Porque a tal señor lo consideran cabeza de su iglesia, pero tan solo está usurpando a Jesucristo como el único Señor. Por eso repito este texto de Efesios 4, del 1 al 7. Cristo es el único que ha muerto para perdón de todos los pecadores y de todos los pecados, de todo aquel que le recibe como único Salvador. Cristo es el único que ha resucitado, es el único que está a la diestra de Dios, el único que ha sido predicado a todo el mundo y el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre. El que está sentado, el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por tanto, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, tenemos una misma fe en la que están fundados todos los verdaderos creyentes, donde el contenido del mensaje, y perdónenme la redundancia, contiene, o la predicación del mensaje contiene la palabra de Dios mismo, pues, que es la base de la predicación y la enseñanza de la iglesia. Los cristianos tenemos una misma fe enseñada por Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Recuerde usted el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 cuando dice: Dios, habiendo hablado antiguamente, estoy citando de memoria el texto, y si no lo busca usted ahí en su Biblia, en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces tenemos una fe enseñada por Dios mismo, en la que por la medio de la persona de su Hijo, pero que ahora está contenida en las Sagradas Escrituras. Por tanto, no hay más base de fe escrita que la palabra de Dios. Es una fe establecida por los apóstoles y por los profetas. Pero también los cristianos, los verdaderos cristianos, tenemos un solo bautismo. Y aquí le pido por favor su atención. Un solo bautismo, y no tan solo me refiero al ritual. Me atrevo a pensar que se refiere, o más bien aseguro que se refiere al bautismo del Espíritu. El único bautismo que unifica e incorpora a los creyentes en el cuerpo de Cristo, porque se trata de un acto de fe que sumerge, es decir, bautiza al creyente en Cristo. Y una vez más, tomo el texto de 1 Corintios 12, 13, donde todos se nos dio el mismo Espíritu. Ahora, ¿por qué es que hago esta separación del bautismo como ritual? Porque cada denominación, o algunas denominaciones, tiene su forma propia de bautizar. Por ejemplo, el bautismo del mormón, ellos se bautizan incluso por los muertos, algo que no está en la Escritura. El bautismo en algunas iglesias de corte pentecostal únicamente se bautizan por Jesucristo.
Está el bautismo romano, que es a los infantes. Está el bautismo de los testigos de Jehová. Y son muchos y diversos rituales de bautismos. Y aunque en algunos bautizantes y bautizados el ritual es trinitario, no nos une como cuerpo. De tal forma que este bautismo no nos sumerge en el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos un solo Dios y Padre. Y esto me indica que tenemos una relación paterna y filial con nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos decimos Padre nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos y mantenemos esa relación filial paterna de padre e hijo. ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, donde Dios es el Padre de todos los que hemos sido adoptados en virtud de la obra de Jesucristo, y lo que nos da una posición de familia y de pertenencia, pero también de obtener derechos y obligaciones. Tener un solo Dios y Padre nos habla de una relación personal, de un vínculo que hace sólida la unidad de la iglesia. Por eso dice 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo. Note bien usted esto, un Dios y un Señor, el Señor Jesucristo, por medio del cual, es decir, en virtud de Jesucristo, son todas las cosas, y nosotros somos hijos de Dios por medio de Él. Desgraciadamente, este texto que estamos estudiando de Efesios 4, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y se ha utilizado malamente este texto. Y este texto ha generado una corriente religiosa llamada ecumenismo o Iglesia Universal, donde buscan que todos seamos uno, que todas las religiones se unifiquen. Estoy hablando de este movimiento que últimamente ha cobrado vigor y vigencia. Vamos a analizar con honestidad este concepto de ecumenismo. Quiero partir con esta pregunta. ¿Existe realmente la Iglesia Ecuménica Universal? Le ruego que ponga atención y se sorprenderá de los intentos que hacen algunos líderes religiosos por formar esta Iglesia Universal. Dice el texto de Juan 17:21, cuando el Señor Jesucristo está ya a punto de partir a su calvario, a su crucifixión, cuando está orando con el Padre y está orando por sus apóstoles y también por lo que habríamos de creer en Él. Dice, para que todos sean uno, es decir, unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que ellos, refiriéndose a los apóstoles y nosotros también, para que también ellos sean uno en nosotros, es decir, un mismo cuerpo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es su base escritural de estos promotores del ecumenismo, pero vamos a verlo de una manera rápida. ¿De qué se trata? Probablemente usted ha visto este logotipo en algunas iglesias romanas y también en algunas iglesias que se dicen cristianas. Pero vea usted, por favor. Esta es la representación gráfica de la unidad humanista. Este símbolo es empleado incluso en algunos contextos llamados
déjeme entrecomillarlo, cristianos o evangélicos. Viene otro más. Seguramente usted ya conoce o reconoció, no porque usted asista, sino porque lo ha visto en algunas iglesias católicas, este logotipo, oikumene, ¿sí? Que quiere decir ecumenismo. Este logo representa el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el intento de la Iglesia Católica Romana por unir todas las religiones en su seno, es decir, en Roma, en el Vaticano, pretendiendo que todos sean uno, tomando como base el texto que acabamos de ver de Juan 17, 21. Pero también actualmente, a partir de octubre de 2020, el señor Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, usted lo puede incluso ver en internet, lo encuentra con libertad para bajarla y conocer esta encíclica, donde se promulga que todos seamos hermanos, donde se promulga que ya no haya división de religiones, donde se promulga, y escuche usted bien esto, un solo gobierno. Esto es tremendo. Los tiempos se están cumpliendo y la encíclica de este señor Francisco, Fratelli Tutti, es un promotor tremendo del ecumenismo. Y aquí tenemos sus antecesores. Ahí tenemos a Juan Pablo II. Quiero hacer un poquito de historia. Quien empieza con el ecumenismo fue el Papa Juan XXIII. Lo hizo en 3 partes. Sin embargo, él no alcanzó a explicar completamente este ecumenismo o la encíclica que él puso acerca del ecumenismo, y la continuó Paulo VI. Después de Paulo VI, tenemos al Papa Juan Pablo I. Luego tenemos a Juan Pablo II, que es el promotor de también ecumenismo, y luego sigue Ratzinger. Ratzinger es de los antiguos, de la escuela antigua, y casi no hizo movimiento. Sin embargo, ahora el señor Francisco es el que ha hecho un gran trabajo, y me refiero gran por los esfuerzos que ha hecho para que todas las religiones sean una sola. Sin embargo, usted puede ver en esta imagen, sentado en el centro, este Papa romano, rodeado de representantes de todas las religiones. Ahí tenemos de este lado a la iglesia de griega, a la iglesia ortodoxa, a los luteranos, a no sé quién. Luego tenemos a estos otros señores de acá, sacerdotes budistas, a los Dalai Lama, y a muchas religiones y religiones paganas de este mundo. Ahí tenemos el logotipo, que le comentaba, pero aquí tenemos otra expresión del ecumenismo, y la más engañosa y peligrosa. Tristemente, ahí vemos a pastores evangélicos, esos que usted ve de saco y corbata, son pastores evangélicos en comunión con curas y frailes romanos. Y aquí mi pregunta es, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el Espíritu de Dios con las tinieblas? Y aquí tenemos otra imagen. Ahí vemos a un pastor evangélico. ¿Ve usted esto? Un pastor evangélico imponiendo las manos sobre un jerarca romano, donde lo están consagrando no sé para qué, y los demás pastores, tanto curas y pastores y frailes, imponiendo las manos, en este caso, a tales pastores, desobedeciendo flagrantemente lo que dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos. Y aquí tenemos al precursor en el siglo XX, a fraile Reneiro Cantalamessa,
rodeado de otros curas y de pastores evangélicos orando por la unidad de la iglesia. Y esta que fue una notición en sus tiempos, en 2006, en junio 19 de 2006, donde vemos a este señor Marcos Witt al lado, y de acuerdo con el fraile Cantalamessa, así se apellida Cantalamessa, es un fraile dominico, es predicador de la Santa Sede, en una conferencia de prensa previa al acto ecuménico que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en el año de 2006. Esto causó mucho revuelo. Luego aquí tenemos una imagen panorámica del evento en Argentina, donde participó activamente el señor Marcos Witt junto con otros pastores. Y asómbrese. Aquí tenemos a las primeras pastoras, estoy hablando de principios, mediados del siglo pasado, a los 50, 60, a la famosa Katharina Kuhlman, que se decía pastora, que nunca predicó porque salieran del rumanismo, sino todo lo contrario. Y lo vemos tomada de las manos como un gesto muy especial, muy sonriente, muy agradecida por haber saludado al Papa Paulo VI. Luego, este personaje también, uno de los promotores de la teología de la prosperidad y del avivamiento del Espíritu Santo, aquel varón que se quitaba su saco o chaqueta, como le quieren llamar, y que lo hacía así y ya todos se caían por supuestamente el Espíritu Santo. Este hombre, discípulo de la señora Kuhlman, en su visita a Roma, está rezando con este cura Cantalamessa. Yo escuché el video donde él dice, yo voy a orar con mi hermano, escuche usted eso, diciendo, Benny Hinn, voy a orar con mi hermano, el fraile Cantalamessa. Y aquí tenemos este varón, famoso evangelista y ecuménico Billy Graham, que también nunca fue directo, indiscutiblemente tremendo evangelista, pero que nunca fue directo en alentar a los católicos a salir del paganismo. Y aquí lo vemos con su apreciado amigo, así lo dijo él, el Papa romano Juan Pablo II. Y aquí tenemos una imagen completa de este señor Cantalamessa, cuyo propósito del ecumenismo es llevar a los cristianos evangélicos de regreso a Roma. Incluso actualmente existe un programa que se llama, que se está haciendo, que se llama De Regreso a Casa. Y muchos pastores, desgraciadamente, han cedido al romanismo. Esto ya estaba profetizado. Dice Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ahí vemos a varios escogidos que fueron engañados. Le pregunto a usted, ¿esta es la verdadera Iglesia Universal que habla Juan 17:21, considerando este texto en el cual se apoyan estos promotores del ecumenismo? Dice el libro de Efesios 4, del 4 al 6, un cuerpo. Yo no tengo nada. El cuerpo de Cristo, ¿por qué juntarse con una ramera? Un espíritu. El espíritu de ellos y el espíritu que a mí me guía, el Espíritu Santo, nada que ver. Tenemos una misma esperanza, usted y yo. Que si yo muero, o usted muere, vamos directamente a la presencia de Dios. No pasamos por ningún lugar intermedio. Tenemos la esperanza de que Cristo
vendrá por su iglesia. Tenemos un mismo Señor. Tenemos una misma fe. Tenemos un bautismo tanto del Espíritu Santo como el bautismo como ritual. Tenemos un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Le hago esta pregunta, analizando honestamente este texto bíblico y los que acabamos de ver como Juan 17, 21, analizando honestamente estos textos bíblicos, ¿somos el mismo cuerpo? ¿Tenemos el mismo Señor? ¿Tenemos la misma fe? ¿Tenemos el mismo bautismo? Vamos a la aplicación de lo que acabamos de leer. El propósito de Dios es que esta porción de Efesios que acabamos de ver del capítulo 4, versículos del 1 al 6, es que esta porción de Efesios vemos los factores importantes de la unidad. Y es el deseo de Dios que seamos uno, sí, uno. Una petición hecha por el Señor Jesús en Juan 17, 11 y versículos 21 al 22, que seamos uno, así como tú y yo le está diciendo, está orando el Señor Jesucristo. Y le hago la pregunta, mi estimado hermano, ¿cómo estaríamos si en el Padre y el Hijo no hubiera unidad? ¿Cómo podríamos caminar con dignidad? ¿Y a qué se refiere caminar con dignidad? ¿Cuán manso y humilde eres? Y la pregunta es también, ¿tienes la capacidad de soportar al hermano? Y me refiero al hermano, seamos honestos, al hermano que te cae pesado. Hay un principio de los que construyen muros, sobre todo de los que construyen muros de piedras. Y dicen estas personas conocedoras, para que las piedras funcionen y se sostengan en el muro, hay que buscarles su lado. Dice el apóstol Pedro que somos piedras vivas. Bien, somos parte de ese edificio. Ahora, hablando espiritualmente, ¿cuál es tu lado? Probablemente ya lo descubriste, pero ¿ya descubriste el lado de tu hermano? Si hay unidad, si hay un solo Dios y Padre, si hay unidad entre el Padre y el Hijo, como lo acabamos de ver en Juan 17, 21, para que seamos uno, ¿cómo pues estamos como cristianos unos contra el otro? Sé que has escuchado acerca del ecumenismo. Está muy de moda. Estos principios bíblicos bien pueden ser base o argumento para derribar esa creencia, puesto que no tenemos el mismo Dios y el mismo Padre. Principios bíblicos citados en Efesios 4, del 4 al 6, que nos hablan de los elementos que componen a la verdadera iglesia. Y aquí viene lo interesante, que es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, una misma vocación, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto puede ser una base, un argumento para derribar esas creencias. Con base a esto, ¿qué piensas ahora del ecumenismo?
Si en esa definición que acabamos de ver, cualquiera institución que se diga iglesia, con uno que falle de esto, ya no es una iglesia constituida bíblicamente. Bien, gracias una vez más por tu atención. Déjanos tus comentarios al correo electrónico que ves aquí en la pantalla. Y recuerda, mi estimado videoescucha, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.